Buenas tardes, hermanos en Cristo Jesús, amigos y amigas. Hoy nuevamente, por la misericordia de Dios, puedo estar con ustedes predicando el Evangelio del Reino, el Evangelio de la salvación y de la vida eterna. La voy a iniciar con la oración que nos enseñó Dios nuestro Señor Jesucristo así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito el Señor. Voy a entonar también una alabanza de mi autoría, que se llama Pidiendo al Señor, que dice: estoy pidiendo al Señor, pidiéndole a Jesucristo, que abra tus ojos, hermanos, y veas lo que nunca has visto, y entiendas por este canto que el Padre es el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es uno nomás, eso lo tengo aprendido. No te dejes engañar por los que lo han dividido, no conocen el misterio que por revelación Jesús da a sus hijos. Escribe en mi mente, Señor, anota en mi corazón los mandamientos de amor que debo cumplir en la vida, y apártame el devorador con todas sus huestes malignas, con la teoría trinitaria del Concilio de Nicea. Cambiaron las escrituras, porque en ellas escrito está que Dios es uno nomás, y uno solo por siempre será. Sal huyendo de allá, porque te están engañando. Procura la salvación que te estamos predicando y encuéntrate con Jesús. Cuando Él en las nubes te venga buscando, Jesús se encuentra hablando al corazón y a la mente de todos los que le adoran y que en verdad se arrepientes. No te quedes tú por fuera, porque el camino es estrecho y muy pocos lo encuentran. Amén, hermano. El camino hacia la salvación es angosto y muy pocos son los que lo hallan, pero el camino de la perdición es ancho y muchos son los que se van por él. Bendito sea Dios nuestro Señor Jesucristo. Pido a Dios nuestro Señor Jesucristo que su presencia esté aquí en medio de nosotros y que sus bendiciones también estén y caigan sobre nosotros, porque nosotros sabemos que la palabra de Dios se cumple, y Él en Mateo 18:20 nos dijo
porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por eso digamos siempre que nos congregamos y que estamos aquí reunidos en el santo y poderoso nombre de Jesucristo. Como siempre les pido el favor que tengan la Biblia a su alcance para poder verificar las escrituras indicadas en la prédica y comprender el contenido de su mensaje. Porque estas prédicas, les he dicho, las hago con la Biblia en la mano y no con imaginaciones mías. Hermanos en Cristo Jesús, amigos y amigas, buenas tardes. Lo grave o la gravedad del tema de hoy me impide ser profuso en citas bíblicas, porque son situaciones que se están presentando en el mundo de diaria ocurrencia, pero que tienen una historia y una trayectoria de siglos, y que solamente quienes estamos pendientes de muchas señales y de todos esos acontecimientos, estamos medianamente informados de todo lo que ocurre alrededor del tema que se predica hoy. Y por eso es que digo, la gravedad del tema de hoy es que quienes son los sujetos activos de este delito de pedofilia, porque la prédica de hoy la he titulado "La secta católica pide perdón por pederastia". Quienes se encuentran inmersos en estas conductas delictivas como la pedofilia, que transgreden a diario el Código Penal de Colombia y de todos los países del mundo, son esos mismos que se hacen llamar representantes de Dios en la tierra. Es decir, toman o cogen, como decimos los costeños en Colombia, cogen a Dios como carnada, porque ese es el cebo agradable que todo el mundo quiere tener. Cogen a Dios como carnada para engañar a los incautos que no leen la Biblia. Les reitero, hoy he escogido un tema que es escabroso y sé que va a levantar ampollas espirituales en muchos. Y yo sé ya que muchos no gustan de mí. Y sé ya que muchos hablan mal de mí y seguirán hablando mal de mí. Porque es que muchos quieren que yo predique lo que ellos quieren oír. Y lo que está escrito en la palabra de Dios, eso es lo que yo predico. Y si choca contra sus creencias, como decíamos en el ejército, de malas. De malas, pero Jesucristo nos dijo que la verdad nos hará libres. Entonces yo, en mi condición de testigo de Jesucristo, estoy obligado a predicar y a decir la verdad. Pues sí, este tema va a levantar ampollas, pero sorpresa, el tema ha sido puesto en actualidad precisamente por la misma religión católica. Ese es el tema que yo he denominado "La secta católica pide perdón por el delito de pederastia". Miremos lo que dice en la Biblia con relación a los niños. A los niños. En Mateo 19:14 dice Jesús, pero Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19:14, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero ahora van a escuchar lo que la secta católica hace con esos niños, que Dios dice que los dejemos llegar a ellos y que no se lo
impidamos. Ahora verán qué es lo que ocurre con los niños que caen en manos de estos delincuentes. Por eso empiezo diciendo, la secta católica, lejos, pero bien lejos, o más bien imposible está de que pueda ser llamada la representante de Dios en la tierra. Antes, por el contrario, hace más bien gala de sus innumerables delitos carnales y se mantienen de país en país pidiendo perdón por el delito de pederastia cometido de manera engañosa y vil, haciéndose pasar por guías espirituales con sus sacerdotes, obispos y cardenales, llenos de ignominia y perversidad. Pide perdón por los curas, obispos, cardenales, pero no pide perdón por los papas, porque ellos también han cometido esos delitos en carne propia, y la historia no me desmiente. Y no solamente en carne propia, sino que hay unos, y ahorita acaban de morir 2, que han sido alcahuetas y se han dedicado a tapar y a encubrir a sus delincuentes de sotana. Y yo puedo hablar con nombre propio y ahorita les digo por qué. No porque yo haya sido víctima del delito de abuso sexual cuando niño. No, yo gracias a Dios nunca estudié en colegio de cura. Sino por lo que les voy a decir más adelante. Por eso, por esa cantidad de delitos de pedofilia que los sacerdotes, cardenales y obispos cometen a diario en el mundo contra la niñez, es que les ha tocado pedir perdón, porque las evidencias son innumerables. Fíjense ustedes que hasta ahora, cuando ya no han podido ocultarlo más, les ha correspondido pedir perdón en más de 22 países, tales como Colombia, Polonia, Portugal, Francia, Alemania, Irlanda, Reino Unido, Malta, Estados Unidos, Canadá, Noruega, Italia, Suiza, Austria, Brasil, Chile, Australia, Holanda, Argentina, Sudáfrica y México. Hasta ahora. Pero pedir perdón no basta, hermanos míos. No basta. Pero tengamos en cuenta, en todos estos países, la secta católica ha tenido que confesar su crimen carnal, que consiste en haber violado sexualmente y asesinado la que debería ser imperturbable inocencia de miles de niños en el mundo. Le arrancó la inocencia de un tajo. ¿Y qué hace con esto? Cada niño violado es un homosexual en potencia. Entonces lo que está haciendo con esa conducta maligna es convertir a los niños, entiéndase, de ambos sexos, a la homosexualidad. Y está contribuyendo a producir homosexuales en cantidades en el mundo. No se asombren porque es la verdad. Y ahora se entenderán y yo les explicaré por qué. Entonces, esa conducta delictiva del delito de pederastia, además de ser abominable, hace que crezca la homosexualidad en la sociedad del mundo. Y con ello la está impulsando y está acelerando con todos sus delincuentes y a la vista de toda la sociedad del mundo,
para provocar el segundo advenimiento de la Sodoma y Gomorra antigua. Pero yo también hago una pregunta. ¿A qué otras sectas o iglesias usted en el mundo ha escuchado que han tenido que pedir perdón por el delito de pederastia? ¿A quién? ¿A cuál? Pero como les digo, pedir perdón no basta. Y mucho menos cuando sabemos que es una petición hipócrita, de labios para afuera, porque sus delitos y sus constantes desafueros sexuales en este vergonzoso y desmedido tema sigue ocurriendo a diario y ya hizo metástasis en todas sus huestes malignas y se le ha tornado endémico e indefinido. Las preguntas surgen y en cantidades. ¿Cuántos miles de familias no han desgraciado esta secta en el mundo? ¿A cuántos millones de niños durante siglos no han violado los curas, obispos y cardenales, desgarrándole la inocencia de un solo corte? ¿Cuántos millones de dólares han tenido que pagar a manera de indemnización? Yo puedo dar la respuesta enseguida. Miles de millones de dólares para indemnizar a las víctimas y a las familias de sus víctimas. ¿Por qué? Por no contener su desaforado apetito libidinoso sexual contrario a su propia naturaleza. ¿Creen acaso que ese podrido dinero llevará tranquilidad espiritual a sus familiares y a sus víctimas? ¿No están condenando a miles de niños inocentes a cultivar ideas suicidas o a terminar la vida como tristes homosexuales de por vida? ¿Cuántos niños víctimas de pederastia sacerdotal no se han suicidado ya? Hay muchos casos, hermanos. ¿Qué esperan los gobiernos católicos y no católicos del mundo para perseguir sin tregua y establecer la cadena perpetua para estos depravados sexuales? ¿Qué esperan? Están esperando que estos sacerdotes pedófilos violen a sus propios hijos, si es que ya muchos de ellos no han sido violados por estos lobos rapaces. ¿Por qué guardan silencio las víctimas y sus familiares? ¿Por qué? ¿Por qué no dicen nada? En Colombia hay miles que están en silencio. ¿Pero por qué guardan silencio? Entiendo yo, primero, por la ignorancia de la palabra de Dios. Porque no han entendido que Dios es el único que puede juzgar y condenar. Pero ellos le han hecho creer a sus feligreses que tienen poder para perdonar pecados y que todo aquel que levante la voz contra ellos puede ser excomulgado y enviado directico al infierno apenas se muere. Si ellos son hombres. Ellos son hombres y también van a ser juzgados por Dios y todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y el único que puede ser juez y el único que es juez es Dios, nuestro Señor Jesucristo. Él dirá quién se salva y quién no, quién se condena y quién no. Pero ningún otro hombre en la tierra tiene esa facultad. Y lo que engañan al que no lee la Biblia, al que no conoce la palabra de Dios. Todos compareceremos ante el tribunal de Jesucristo. Ahora verán el episodio que me hizo escoger este tema difícil. Pero
actual. En Colombia se acaba de presentar por el clero católico la más reciente petición hipócrita de perdón. ¿Perdón para quiénes? Perdón para las bestias pederastas disfrazadas de líderes o guías espirituales, y la hicieron pública los miembros de la Asamblea Plenaria del Episcopado Colombiano en Bogotá el 10 de febrero de 2023 a las 3:28 p.m. Es decir, apenas hace 12 días o 14 días por ahí. Pues bien, en ella el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Luis José Rueda, reconoció, dice él, con corazón de pastores, que todo caso de abuso sexual es un crimen, es un pecado grave, es un delito. Ellos optan esas posiciones de mansas ovejas. Yo sé que espiritualmente por dentro son lobos rapaces. Y dijo, pido perdón a quienes han sufrido este flagelo y a todo nuestro pueblo. Claro está que es un delito, claro está que es un crimen, claro está que es un flagelo maligno lo que están haciendo contra la niñez del mundo. Pero lo oscuro y lo absurdo es que diga que lo hacen o lo hace con corazón de pastores. Pero yo pregunto, ¿qué corazón de pastor o de pastores puede tener estos violadores de niños y los que los alcahuetean? ¿Qué corazón de pastor pueden tener? ¿Por qué más bien no se expresó con severidad, atacó y fustigó y reprendió firmemente a sus curas criminales, haciéndoles ver que la ira de Dios caerá sobre ellos y que de la justicia divina no escaparán? ¿Por qué no lo hizo así? Como está escrito en Amós 9, del 1 al 10. También manifestó que esa solicitud de perdón es el reconocimiento de la fragilidad y nos hemos propuesto colaborar desde el comienzo con la justicia civil. Vean ustedes, la hipocresía por dentro. Es el reconocimiento de la fragilidad de quién. ¿A qué fragilidad se refiere? Claro está que se refiere a la fragilidad sexual de sus curas depravados. Pero los delincuentes comunes no son frágiles, son violentos y actúan con premeditación, alevosía y ventaja. No son ninguna oveja perdida como ellos acostumbran a llamarlos. No son lunares en esa secta religiosa. Son todos unos degenerados sexuales por acción o por omisión, que le arrebatan al niño o a los niños la inocencia de un solo rapazo. Y como tal deben ser procesados, juzgados y los responsables severamente condenados. No más tratamiento de que son una manzana podrida, porque lo que está podrido es el huacal entero. Otra pregunta que surge es, ¿por qué no eliminan el celibato que sus propios papas les han impuesto como obligatorio? Porque esa supuesta preocupación que tenían por el celibato tuvo su auge en el siglo X, cuando León IX y Gregorio VII
temían, entre comillas, por la degradación moral del clero. La degradación moral del clero. De modo que el celibato acabaría siendo instituido en los dos concilios de Letrán, el primero en 1123 y el segundo en 1139. Impusieron el celibato sobre pretexto de no contribuir a la degradación moral del clero. Pero instituyendo el celibato católico, esa degradación moral no se suspendió ni se acabó. Antes, por el contrario, aumentó la degradación moral del clero. Y los resultados están a la vista. Están de manifiesto. Unas estadísticas negras, graves, abultadas y excesivamente espantosas son las que rodean la cantidad de violaciones de niños en el mundo por ellos. Pero ha sido la indignación y la protesta alterada y rebelde de los pueblos humillados la que los ha obligado a pedir perdón. No es que a ellos les nazca por su buena voluntad, han sido obligados por la protesta mundial, la que los ha obligado a pedir perdón ya en 22 países. Porque de buena fe ellos seguían alcahueteando, tapando y escondiendo a sus delincuentes de sotana. Y eso de que siempre estuvieron dispuestos desde el principio a colaborar con las autoridades civiles es otra farsa y otro engaño más. No soy el primero que lo dice, porque al interior de la secta católica, su jerarquía lo que hizo fue imponer la cultura del secretismo. Es decir, tapa, como hace el gato con sus desechos. Supuestamente para no dañar la imagen. ¿Cuál imagen? ¿Cuál imagen van a dañar si es que este no es el único delito que se les puede enrostrar? Echemos así de rapidez una cuentecita 7 siglos atrás y hablemos de la Inquisición, hablemos de la Cruzada, hablemos del siglo de hierro y del oscurantismo y verán. Entonces, ¿a quién pretenden engañar? Insisto, ha sido el rechazo y el clamor mundial público de sus propios feligreses, cuyos hijos han sido violados en el desafuero sexual de su orden clerical, el que los ha obligado a pedir perdón a regañadientes y a entregar en contra de su voluntad, porque ella siempre lo juzgó con las normas del derecho canónico. Y casi siempre los procesos terminaban engavetados. Y cuando no, prescribían. Y cuando los condenaban, los mandaban a fincas de recreo, supuestamente para que allá se pusieran en oración y se les quitara la gana de abusar de los niños. Cuando nosotros sabemos que allá a esas fincas, las monjas y otros sacerdotes y monaguillos le llevaban más niños para que siguieran violando. Entonces, no lo sancionaban, tapaban y se oponían a entregar a los delincuentes de sotana a las autoridades civiles, es decir, a la justicia ordinaria. ¿Para qué? Para que los condenaran y oyeran los barrotes de la reja cerrarse a sus espaldas. Ellos se resistieron hasta lo último, sino que ya la protesta y el clamor mundial los ha hecho. No solo pedir perdón, sino entregar a los delincuentes que tienen allá adentro, que son bastantes. No ha sido una solicitud de perdón nacida del corazón, de su espontánea voluntad, de esos corazones corrompidos
Es porque la sociedad mundial los descubrió y les enrostró sus crímenes. Es porque la sociedad mundial ya conoce sus andanzas criminales. Es porque la sociedad mundial ya no soporta más que se le presenten como mansas ovejas, siendo por dentro lobos rapaces. Es porque la sociedad mundial ya sabe que ellos son los obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y es porque la sociedad mundial ya está llena de indignación hasta lo último de su ser. Y clama de manera rebelde y a gritos que los delincuentes de sotana sean encarcelados en cárceles de máxima seguridad y nunca los dejen salir libres. Ya está la sociedad mundial pidiendo la cadena perpetua para el perpetrador de menores. Pero que se imaginan que nosotros ignoramos la horrorosa historia negra de su antisocial cura, Marcial Maciel Degollado, ese que fundó en México lo que él llamó los legionarios de Cristo y que violó niños y seminaristas en varios países del mundo y aún violó a sus propios hijos y a su mujer, y Juan Pablo II y Benedicto XVI lo encubrieron toda la vida porque los legionarios de Cristo eran una de las congregaciones que más plata le giraba al Vaticano. ¿Creen que nosotros ignoramos eso? Pues yo no. Sigamos con la conferencia episcopal. Su vocero también dijo que la iglesia no tiene, oigan bien, no tiene una cifra de esos abusos cometidos por sus sacerdotes. Si ellos no tienen una cifra, yo les puedo dar una aproximada. Son millones de niños en el mundo los que han sido violados sexualmente por el clero católico. Pero además, ¿a qué familia del mundo que haya sido víctima de la horrorosa y múltiple pederastia sacerdotal le puede interesar sus negras estadísticas si ya todos sabemos que son millones de víctimas en el mundo? ¿A quién le puede interesar sus estadísticas de pedofilia? Y el arzobispo de Bogotá, Luis José Rueda, subrayó que esta situación lo hace sufrir al pobrecito. La violación del niño por los curas al arzobispo de Bogotá lo hace sufrir. Descarado y sinvergüenza. Quien que conozca sus andanzas y fechorías como yo, que le vengo siguiendo las pistas en esta conducta delictiva desde el 2002. Y ya tengo escrito un libro de más de 600 páginas, de puro caso de horror, de violación de niños en muchos países del mundo. Los casos que he conocido, porque no todos están registrados, si no me salía un libro gordo de petete. Conozco y tengo las pruebas de su asquerosa historia de pedofilia. Pero ¿quién puede creerle a estos delincuentes de sotana que ellos sufren cuando un sacerdote viola a un niño? ¿Acaso no lo vienen haciendo hace siglos? ¿Quién les va a creer? ¿Qué sufrimiento le puede causar a ellos desgraciar a miles de niños en Colombia y en el mundo? Ninguno, porque ellos no son, esas noticias no son sorpresa para ellos. Ya se acostumbraron a escucharlas y a leerlas a diario. Es decir, ya están curados.
En Colombia no se conocen más abuso infantil cometidos por sacerdotes, obispos y cardenales católicos, porque sus bisabuelos, sus abuelos y padres fueron y son católicos también. Y ellos, por su ignorancia crasa de las Sagradas Escrituras, están atemorizados de por vida con la execrable excomunión, y porque fueron y están todavía amenazados con el supuesto poder que ellos tienen, diciendo que pueden enviar las almas de quien se oponga a ellos al infierno, directico. O trabajan en silencio a la familia para que oculten el delito de violación sexual al niño católico, para que contribuyan a no desdibujar la imagen de su ya desteñida secta. Es por eso que las familias de los niños violados guardan silencio y no los denuncian por físico miedo de ser excomulgados y ser enviados al infierno. Es por eso que estos degenerados delinquen a sus anchas en este país y en el mundo, sin correr el riesgo de ser denunciados, y al final, si los denuncian y los condenan, ellos con la misma limosna que sus feligreses le dan salen a pagar las indemnizaciones a la familia. Y como les digo, nada más en Boston y en Italia y en España y en esos países donde les ha sido descubierto su camino criminal y han sido condenados, han tenido que pagar miles de millones de dólares para indemnizar a los niños y a la familia. Pero eso es un daño que no se acaba. Eso acompaña espiritualmente a la víctima hasta la hora de su muerte. Pues bien, continuemos con esta solicitud de perdón. El secretario general de la Conferencia Episcopal en Colombia, Luis Manuel Ali Herrera, anticipó que haría el anuncio, es decir, el anuncio de que la iglesia va a pedir perdón por los delitos de pederastia a la familia y a los niños que ellos mismos le han arrancado la inocencia. Fíjense ustedes, esto parece inconcebible. El secretario general de la Conferencia Episcopal en Colombia, Luis Manuel Ali Herrera, quien anticipó que se haría el anuncio, dijo que es necesario hacer concreto ese gesto de perdón en cada uno de los casos. Estamos muy conscientes que eso es muy importante para las víctimas y fundamentalmente en el proceso de reparación integral, porque ellos hablan así, con las manitas juntas y con carita de oveja. Y sigue diciendo, lo importante para las víctimas y sus familiares es que nosotros le pidamos perdón. Pero no es así. Lo importante para las víctimas y sus familias no es que ellos pidan perdón de labios para afuera, sino que esa olla podrida, que esa cueva de Rolando deje de ser la organización religiosa que más delitos de pederastia comete en el mundo desde hace siglos. Eso es lo que el mundo clama. Entonces dice la noticia que acotó que se está buscando el día más propicio para pedir el perdón a las víctimas de pederastia, que puede ser entre el próximo 22 de febrero y el 6 de abril.
época de la Cuaresma, o en uno de los viacrucis, o también puede ser unirnos al Día de las Víctimas el 18 de noviembre. Solo nos falta especificar el día, acotó Ali. Fíjense ustedes, qué sinvergüenzura, qué desfachatez. Oigan cómo dijo, es necesario hacer concreto este gesto de perdón en cada uno de los casos. ¿Cuál gesto de perdón? No sea cínico. ¿Acaso esa manifestación es verdadera? Es sincera. Es de un hombre arrepentido. No es una expresión hipócrita. ¿Cuál gesto de perdón? ¿Acaso ustedes están perdonando a alguno o están pidiéndole perdón a la sociedad de Colombia? Así como le ha tocado pedir perdón en 22 países del mundo ya. El gesto de perdón lo tendrían que hacer los católicos colombianos, sometidos a su sotana y esclavizados a sus prácticas paganas, que se han mantenido en silencio cuando sus hijos y nietos han sido violados, víctimas de los depravados sexuales del clero católico. Yo sé que la mayoría de esos niños no los van a perdonar por dentro, porque ellos tienen el espíritu desgraciado de por vida ya. Los episodios de la violación sufrida jamás se le va a borrar de la mente a esos niños víctimas de pedofilia. Y nunca podrán olvidar ese episodio negro al que fueron forzados a vivir por estos lobos feroces, sedientos de carne tierna, que son la mayoría, si acaso no todos los sacerdotes católicos. Porque la historia pervertida de pederastia que arrastra en su cola y permanece en su seno, se enquistó en esta secta como una célula maligna, imposible de extirpar y de cauterizar. Y porque los pederastas siguen ingresando a formarse como curas, siguen engrosando sus filas. Y ellos nos quieren hacer creer que cuando ellos ingresan a ponerse la sotana, esos degenerados de sotana van a dejar sus prácticas sexuales contrarias a su propia naturaleza, apenas se pongan la sotana negra, tan negra como sus conciencias. Sus inocentes víctimas, si es que le conceden el perdón a esta secta hipócrita, siempre recordarán los rostros diabólicos de sus agresores y los métodos que usaron para engañarlos y forzarlos, valiéndose de su disfrazada investidura de guía espiritual o de falsos de falsos pastores. Nosotros los cristianos, como siempre, los ponemos en manos de Dios, porque Él es el juez, porque sabemos que Él es el único juez y que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Acaso pedir perdón por los múltiples crímenes de pederastia que han cometido por siglos en el mundo necesita que se coja un día especial, que van a festejar, que van a conmemorar, que están buscando un día trascendental como si el hecho fuera desconocido, como si fuera algo que fuera a asombrar al mundo, como si fuera algo digno de conmemoración o que tuviera alguna trascendencia? Vergüenza debería darles tener que por su cinismo y su por pederastia andar de país y en país pidiéndole perdón.
Pero el cinismo que rodea a esta gente es descarado y no tiene límites. No es un gesto de perdón, es un crimen por el que tienen que pedir perdón hasta los últimos días que le quedan a esa secta de su abominable existencia, y su fin ya está cerca. Porque en mi criterio bíblico, esta secta religiosa, hermanos míos, párenle atención a esto, porque lo que viene aquí es duro en la Biblia. En mi criterio bíblico, en lo poco que he podido entender, esta secta religiosa es la que está profetizada y señalada en Apocalipsis 17, 5 y 6. Como Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta secta religiosa en la Biblia es representada como la mujer que está ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Esta secta es la que también está descubierta en Apocalipsis capítulo 18, cuando dice la caída de Babilonia. Ella material y espiritualmente es la gran Babilonia, que se hizo habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, ella, la Santa Madre, ella dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual, dice en la Biblia, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, el Vaticano, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes serán los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. A todo el mundo, bueno, a mí no, y a muchos ya no tampoco. Hay millones que saben que esto no es así, que ella no es la representante de Dios en la tierra, pero ella ha engañado a muchas naciones y los mantiene engañados, y allá van los presidentes a arrodillarse y a besar el anillo. Y dice: y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos. Acuérdense de la Inquisición y las cruzadas y de todos los muertos que han sido muertos en la tierra. Es por eso que Dios ha puesto en nuestros corazones
darle a ella el doble de lo que nos ha dado y pagarle según el doble de sus obras. Y en el cáliz en que ella nos preparó bebida, igual tenemos que prepararle nosotros el doble. Porque el Vaticano es la ciudad que se cree fuerte y en una hora vendrá su juicio. Así como lo acabamos de leer en Apocalipsis 18. Este tema de la pederastia sacerdotal o clerical, hermanos, es tan abundante en el mundo, tan putrefacto y nauseabundo, tan aberrante, tan inmundo y tan criminal, que a veces yo pienso que es mucho peor que la corrupción administrativa, porque la pederastia de los curas no tiene ninguna cura. La corrupción administrativa la podemos acabar de varias maneras. La pederastia sacerdotal o clerical la presento como el gusano de la muerte, igual o peor que el conocido con el nombre de tataruna oblicua, cuyas orugas tienen pelos urticantes y muy venenosos, porque contamina y corroe los sentimientos inocentes de la niñez violada hasta la muerte. Pero aún así, con todo y el daño que ella le ha hecho a la niñez en el mundo, arrancándole la inocencia de un solo corte, esta sociedad mundial se encuentra sometida a su capricho. Creen que verdaderamente es la representante de Dios, porque tiene una capacidad impresionante para engañar. Por eso la sociedad mundial y la sociedad colombiana la sigue tolerando, lo sigue soportando, los consiente, lo facilita y lo permite. Es decir, la pedofilia, por el temor que ellos tienen a ser condenados al infierno y a ser excomulgados de esa religión, ha hecho que tácitamente los países del mundo y en Colombia también, la pederastia ha sido aceptada, haya sido institucionalizada y se encuentre prácticamente legalizada. Una buena y enorme paila de cobre ardiente les debe tener preparada Satanás para recibirlos en el infierno. Por algo Dante de Alighieri, en su obra La Divina Comedia, ubicó a los papas retorcidos en las profundidades del infierno. Pero vosotros no os libraréis del castigo divino. Vosotros no sois ningunos representantes de Dios en la tierra. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, como está escrito en Juan 8, 44 al 47. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Decía Jesucristo. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Hermanos, por todo esto es necesario que los testigos de Jesucristo salgamos a predicar la verdad, sin temor, sin miedo. Porque Dios nuestro Señor Jesucristo no deja que nos atemoricemos. Porque escrito está en la primera de Juan 4:4. Hijitos, ustedes son de Dios y por esto ya han derrotado a los enemigos de Cristo. Porque el que está en ustedes es más grande que el que está en el mundo. Termino la charla diciendo esta frase que no será célebre porque es de mi autoría.
los que arrancan de un solo tajo la inocencia de los niños, no han sido ni serán nunca representantes de Dios en la tierra, sino espíritus inmundos de Satanás. Eso es lo que son. Y yo tengo ejemplos concretos que han salido en la prensa universal desde el 2002, desde el 2002, hace 21 años. Estoy recopilando noticias de este corte. Cada vez que ellos violan, cada vez que se arma un escándalo en Alemania, en Suiza, en Austria, en Irlanda, yo recojo esas noticias. Porque el mundo, como son noticias que salen graneadas, y dicen, ah, no, pero eso fue allá, ah, no, pero eso fue allá, pero en tu país, en tu familia también sucedió y está sucediendo, y ojalá a tu familia no le suceda. Bendito el Señor, hermanos. Que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Y si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, mañana domingo a las 2 de la tarde por este mismo medio, continuaré predicando el Evangelio del Reino, Biblia en mano, diciendo la verdad como Jesucristo nos dijo. La verdad os hará libre. Que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Amén. Bendito el Señor.